Él, vamos, Villarejo ha hablado con las prostitutas de la sauna del suegro de Villarejo, perdón, de Pedro Sánchez. Villarejo ha hablado con el propio suegro de Pedro Sánchez. Ellos mismos, ellos mismos son los que le han dicho que había que tener cuidado. El suegro, según información que tengo propia, incluso del propio comisario, el suegro le contó que tenía muchas reticencias con su yerno, que no, que lo veía entre las prostitutas y él. Le hablaron de que no tenía muchos escrúpulos y tal, y que era una persona que había que tener cuidado, que estaba sin oficio ni beneficio, que lo puso de contable en los prostíbulos, porque Pedro Sánchez estudió economía, ¿eh? Sí. No voy a entrar en el doctorado, pero bueno, parece que estudió la carrera de economía. Y entonces, como era economista, pues quizás él podía llevar con solvencia el tema económico de los diferentes prostíbulos que tenían en Madrid. Entonces, según me contó el comisario, el suegro le contó que bueno, que lo tenía ahí de economista y tal, que quería ayudarle, quería empujarle, porque el niño quería hacer política. Bueno, el niño no, ya era un muchacho, ¿no? Quería ser político y tal, y que bueno, y que obviamente le ayudó económicamente, tanto en las primarias como en otras actividades para alcanzar lo que tal. Y luego que se grababan a clientes ahí en las saunas. ¿Eh? Claro, en fuentes informadas Y se creo que grababan a... se publica que se grababa a clientes concretos, como eran terroristas y secesionistas. Exacto, exacto, exacto. La intención, la policía iba de vez en cuando a ver al suegro de Pedro Sánchez. ¿Eh? Y hablaban con él y acordaban, oye, mira, si tú tienes algún problema administrativo con tus saunas, te echamos una mano y tal, pero danos información de lo que venga por aquí, de la que nosotros necesitemos. Entonces, los objetivos iniciales que se marcaron eran terroristas e independentistas. Terroristas, entre comillas, pues gente del entorno de Batasuna, etcétera, que venían por Madrid. O sea, no en sí, pues si hubiesen sido terroristas puros y duros, pues los detienen. Pero vamos, gente de ese entorno. Para ellos, entonces se grababan allí en la sauna, vamos, en la sauna. Y luego, sí, efectivamente, también el comisario Villarejo tiene un informe que elevó a la jefatura. Y en ese informe habla de dos miembros del gobierno de Rodríguez Zapatero, cuyos nombres empiezan por las iniciales JB. Pues nada, hay que irse al gobierno de Rodríguez Zapatero y ver qué ministros sus nombres empezaban por JB y es fácil. Yo no lo voy a decir. Sí, él lo identifica a los dos por los nombres, por las iniciales de los nombres JB. Suponemos que ¿Se te ocurre a ti alguno? claro, alguno que fue presidente de Castilla-La Mancha, creo. Por ejemplo. Sí. Muy bien. Las saunas del suegro de Pedro Sánchez, ¿había mujeres en contra de su voluntad? Perdón, no te he entendido la pregunta, perdón. En las saunas del suegro de Pedro Sánchez, ¿había mujeres en contra de su voluntad allí? Bueno, en contra de su voluntad, suponemos que no, ¿ves? Pero sí que realizaban una actividad pura y dura de prostitución, o sea, vender placeres sexuales a cambio de dinero, evidentemente. Y también en las saunas gay, ¿no? Eso era un negocio, no era una capilla donde se iba a rezar, ¿no? Sí. Se También, cobraba. también dices que se grababa, también se intuye que se grababa a fiscales y también a algún obispo, también había entre ellos. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso. Yo, las informaciones que yo tengo, que no quiere decir que no sea así, puede ser perfectamente, yo no lo sé. Pero vamos, allí se grababa pues, todo el que desfilaba y que bueno, que podía ser una persona de interés, pues se enchufaba la cámara que estaba escondida y se le grababa y luego las cintas las tenían ahí. Se dice que bueno, que algunos de los ministros de Zapatero, o que Pedro Sánchez se introdujo como se introdujo en el Partido Socialista, pues gracias a que tenía material importante que le había facilitado el suegro de personas, quizás del PSOE, que habían pasado por allí. Eso eso se dice, eso se ha dicho. Y a mí me lo han comentado, ¿no? En una, Y sí, sí, en un sí, digo, artículo, en un perdón, artículo, perdón. sí, no, en un artículo en Fuentes Informadas se habla sobre que el suegro de Pedro Sánchez financió la campaña de Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa. Sí, sí, eso ha comentado el comisario, efectivamente.
que no solo se le buscó un trabajo de economista de los prostíbulos, sino que el suegro, aparte de regalarle a su hija la casa de Pozuelo, en la que luego vivieron Sánchez y ella, esa casa procede del padre, ¿eh? Y ahí ha vivido Pedro Sánchez. ¿Cómo se compró esa casa? Pues con el dinero de los prostíbulos. O sea, que de eso vivía el padre, y vivía y muy bien, el padre de Begoña, perdón. Y sí, la información es que él no tenía dinero y que casi todo procedía y casi todo se lo dio el padre de Begoña, tanto para financiar la campaña de las primarias como, bueno, como otras actividades dentro del partido. O sea, el dinero lo ponía el padre de Begoña. ¿A cambio de qué? Él teóricamente le llevaba las cuentas. A mí me han contado que Begoña y a veces junto con él iban al día siguiente por la mañana para llevarse la caja, el dinero y tal, y de camino veían las grabaciones. O les decían, oye, pues fulanito tal estuvo aquí ayer y tenemos ahí una copia de las grabaciones. Y que ellos llegaron a tener acceso a esas grabaciones. Y quien sí tuvo, sin duda, es el suegro. ¿Eh? Alguna relación de la llegada al núcleo del poder socialista? Algunos interpretan que esos ministros de los que había grabaciones, alguno de ellos pudo ayudar a Pedro Sánchez a escalar dentro del PSOE. Por miedo de que hubiera alguna grabación de ellos, o bueno, por simpatía al final, ¿no? Sí. En el artículo que publicas con el nombre de El Pollastrón de Pedro Sánchez y Cía, una historia de chulos y puteros. Sí. ¿Por Sí, qué, sí. ¿Por qué entre comillas pollastrón? Bueno, pues pollastrón no es una palabra al uso, ¿eh? Pollastrón, eso me vino a la cabeza porque recuerdo que estaba en mi ciudad, en mi pueblo, en Guadix, en Granada. Estábamos un día en un parque y estábamos tomando una cerveza en una mesa y al lado había un chiringuito de estos para que jugaran los niños. Y había polvo, ¿eh? Entonces había un niño enorme, pero que era muy de corta edad, pero era enorme. Y estaba trotando y levantando el polvo y molestando de alguna forma a quienes estaban en las mesas tomando una cerveza. Y recuerdo que llegó el camarero, venga hombre, vete a tu casa, digo el pollastrón. Claro, se veía un niño enorme, pero que era un niño. Claro. Y bueno, es un apelativo que no tiene mayor enjundia. Por eso le hablé del pollastrón. Me acordé de aquel niño inocente, pero enorme, grande, porque es como mocetón. Pollastrón es como mocetón. ¿Eh? Y Pedro Sánchez, bueno, pues su estatura y envergadura, pues todos lo sabemos. En ese artículo empiezas que España está inmersa en un giro autocrático y de corrupción que afecta directamente a la familia de Pedro Sánchez. Nunca antes visto desde que la democracia en este país hace 50 años. Vamos a ver. Yo destapé el caso Gürtel. Yo estuve 3 años investigando el caso Gürtel, lo destapé yo. Todas las primicias que daba el país, pues prácticamente todas las llevaba yo al país. Pues yo estaba dedicado en exclusiva al caso Gürtel. Que luego decían que si eran filtraciones de Rubalcaba al país y tal, lo cual desmiento absolutamente. Rubalcaba no pasó, y además la verdad, no pasó absolutamente nada al país del caso Gürtel. Eran informaciones, bueno, pues fruto de trabajo, fruto de noches tomando café o tomando alguna cerveza con la fuente. Yo llevo mucho tiempo dedicado al periodismo de tribunales, al periodismo policial, etcétera. Bueno, pues yo tenía muchas fuentes, muchas y diferentes. Y entonces, bueno, pues dábamos mucha información sobre el caso Gürtel. Se me he perdido un poco respecto a la pregunta. ¿Cuál era, Rodrigo, la pregunta? No, sí, está bien encaminado, porque al final tú dices que la Gürtel bueno, sí, perdón, a lo que iba. La Gürtel, bueno, que yo ya diría que es el segundo mayor caso de corrupción que hay en este país desde la democracia, desde la llegada de la democracia. Porque yo me temo que el caso Sánchez, Coldo, Ábalos, mujer de Sánchez y tal, sin duda se va a convertir en el mayor caso de corrupción que hay en este país desde la llegada. Ya no es Gürtel. Vamos a ver, el caso Gürtel. En el caso Gürtel la gente dimitía. Cada vez que pillaba uno y tal, llamaba al partido, se veía que efectivamente estaba implicado, o el juez lo tenía imputado, y esa persona o lo echaban o se iba.
Algunos se hacían más los remolones, como Bárcenas, como el presidente de Valencia, Francisco Can. Que Francisco Can va quejándose por ahí, lo he oído, de que El País le dedicó 179 portadas. Sí. Para eso algo he oído yo en la radio. Bueno, pero seguramente 160 o 150 de esas portadas las hice yo. Pero es que no se iba. Es que había, luego la han absuelto, pero luego había una conducta muy amoral en respecto a Gürtel, el Bigote, etcétera, de Francisco Can. Lo cierto es que su actitud fue muy sospechosa. Y lo cierto es que le regalaron los trajes. Otra cosa es que luego sean delitos pequeños y tal. Le regalaron los trajes, no 3 ni 4, sino 30 o 40, un montón de trajes. Y muchas más cosas que regalaron. Yo recuerdo, y además, Can mintió mucho en todo este tema. Sí es verdad que le dediqué todas esas portadas porque no dimitía y los hechos estaban ahí, con independencia de que luego se hayan podido tipificar como delito o no, o como el delito sea más suave o sea menos suave. Pero sí, allí dimitían, en el PP dimitían, pero es que ahora, salvo Sánchez Cerdán, que está en la cárcel, y no tenía más remedio, no va a estar desempeñando el cargo desde la cárcel, pero es que no dimite nadie. Aquí, en esta historia, no dimite nadie. En lo de Gürtel sí iban dimitiendo, algunos más remolones o no, pero iban dimitiendo. Pero aquí, en el caso del PSOE, no dimite nadie. Para mí es inconcebible ningún gobierno europeo, con todo lo que tiene Sánchez a su alrededor, su mujer, su hermano, su secretario de organización, con todo el tufo de suciedad y de corrupción que hay. Yo no entiendo cómo este hombre sigue ahí impertérrito en la Moncloa, cómo no ha dimitido.